Mi nombre es Patricia Denuncio y yo le voy a explicar un poco lo que es el cálculo de riesgo de un activo y riesgo de cartera. En principio debo decir que cuanto mayor riesgo haya, mayor será la rentabilidad esperada de un activo. En cuanto al riesgo de cartera, debo decir que la cartera es un grupo de activos que tiene una inversión o una inversor, o una sociedad de inversión. En principio, para el ejercicio que yo realicé de riesgo de un activo, yo elegí las empresas SEA Fábrica Nacional de Vidrio y Cemex Venezuela SACA. En cuanto a la fórmula general es rendimiento esperado igual a sigma de número de resultados considerados. Por debajo tenemos a iésima igual a I, de iésima por R, que es rendimiento, por pi, que es probabilidad de ocurrencia del iésimo rendimiento. En primer lugar, debemos asignar las probabilidades para cada uno de los rendimientos de cada empresa. En este caso, como solo tenemos o contamos con información de los últimos 3 periodos, asignaremos las probabilidades de forma subjetiva, dando al menor y al mayor rendimiento 0,25 para cada uno y al rendimiento intermedio 0,50. Debo destacar que el resultado final es el que diré para dar mi conclusión final del ejercicio. En la segunda parte, debo determinar los rendimientos esperados para las acciones de cada empresa mediante la fórmula que ya dije anteriormente. Para aplicar esta fórmula se debe multiplicar cada uno de los rendimientos de las probabilidades asignadas en el paso anterior y luego la sumatoria de estos resultados en el rendimiento esperado. En tercer lugar, se calculan las desviaciones respecto al rendimiento esperado de cada rendimiento. Estas se obtienen restando cada rendimiento al rendimiento esperado. Por el cuarto paso se elevan al cuadrado las desviaciones respecto al rendimiento esperado, es decir, cada uno de los resultados obtenidos en el paso anterior se elevan al cuadrado. En el paso 5 se calcula la varianza. Esta se calcula mediante la fórmula O al cuadrado igual a sigma n por arriba. Por debajo tenemos iésima igual a 1 de el rendimiento I menos el rendimiento esperado, esto elevado al cuadrado por PI. Para aplicar esta fórmula se multiplican cada uno de los resultados del paso anterior por la probabilidad de su respectivo rendimiento y se suman los resultados obtenidos. En el sexto paso se calcula la desviación estándar. Para determinar la desviación estándar se le saca la raíz cuadrada, que son los resultados obtenidos en el paso anterior. Y el 7 y último paso se calcula el coeficiente de variación. Como los rendimientos esperados de ambos activos son diferentes, para poder comparar los riesgos de esto es necesario calcular el coeficiente de variación. Pues en mi ejercicio el resultado dio en la SEA Fábrica Nacional de Vidrio un 0,354 y en el Cemex Venezuela SACA me dio un resultado de 1,331. En conclusión, presenta menos riesgo para invertir las acciones SEA Fábrica Nacional de Vidrio, ya que tienen menos variabilidad en sus rendimientos, siendo su CV igual a 0,354, como ya lo dije, en contraposición a las acciones de Cemex SACA, que tiene un CV de 1,331, como lo dije anteriormente. En cuanto al cálculo de riesgo de cartera, para ambas empresas tenemos que tener en cuenta un cuadro donde se expresa el resultado en cuanto al cálculo del rendimiento menos el rendimiento esperado de cada empresa, de Fábrica Nacional de Vidrio y de Cemex Venezuela SACA. Estos resultados los debemos multiplicar ambos dando un determinado resultado. En la tabla anterior tenemos que RX es el rendimiento de las acciones SEA Fábrica Nacional de Vidrio, R con el guión arriba, que es rendimiento esperado de X, tenemos que es el rendimiento esperado de las acciones SEA Fábrica Nacional de Vidrio, RY, rendimientos de las acciones de Cemex Venezuela, y el rendimiento esperado de las acciones Cemex Venezuela, que es el RY con el guión arriba.
Cuanto a la fórmula, sería para este ejercicio OXY igual a sigma de rendimiento esperado menos rendimiento de X, que es la primera empresa, por el rendimiento esperado menos el rendimiento, que es Y para la otra empresa. Todo esto sobre N, dando así un resultado de 2,221, y el coeficiente de correlación sería la siguiente fórmula: R igual a OXY sobre OX o Y, que serían las dos empresas. Este daría un resultado de 0,034. En conclusión, debo decir que las acciones de Fábrica Nacional de Vidrio y Cemex Venezuela SACA indican que no tienen relación en las variables de 0,034, por lo cual no sería ideal formar una cartera con títulos de ambas empresas. Gracias.